¿Eres cristiano? No, soy musulmán. ¿Musulmán? Entonces, ¿por qué usas esa camiseta? ¿Crees en Jesús? Sí, lo hago. En realidad, no podría ser musulmán si no creyera en Jesús. De hecho, creo que Jesús era un musulmán, como lo fueron todos los profetas y mensajeros. ¿Estás bromeando? Escucha. El cristianismo es una religión basada en la vida y creencia de Jesucristo. Y quien sigue esa religión es llamado cristiano. La palabra cristiano significa aquel que sigue a Cristo. Entonces, la palabra cristianismo y cristiano viene de la palabra Cristo. Entonces, ¿qué significa Islam? Islam es una palabra árabe, la cual significa sumisión y rendición a la voluntad de Dios. Y la palabra musulmán significa aquel que se somete y se rinde a la voluntad de Dios. Entonces, aquel que se somete y se rinde a la voluntad de Dios es un musulmán. Cuando las personas escuchan la palabra Islam, ellos formulan la idea de que el Islam es una religión de árabes. Por cierto, los musulmanes que no son árabes constituyen el 80% de la población musulmana y la gente piensa que el Islam es una religión nueva que ha sido traída por el profeta Mohammed, la paz sea con él, pero esto no es cierto. El Islam es la religión de todos los profetas y mensajeros: Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Mohammed, que la paz sea con todos ellos. Sí, había musulmanes antes que el profeta Mohammed, que la paz sea con él. ¿Sabes? Cuando digo que Jesús era musulmán, no lo digo solo de acuerdo a lo que el Corán dice, lo digo de acuerdo a lo que la Biblia dice también. Y por favor, corrígeme si estoy mal. ¿Jesús se sometía a su propia voluntad? No, Jesús siempre se sometió a la voluntad del Padre, pero ya que su voluntad era hacer la voluntad del Padre, entonces era hacer su propia voluntad, por supuesto. Jesús estaba sometido a la voluntad de Dios, su Padre. Yo diría que se sometía a la voluntad de su Padre. Muy bien. Entonces estamos de acuerdo. Como musulmán, yo creo que Jesús se sometía a la voluntad del Padre, quien, como musulmanes creemos, es el único y verdadero Dios, el Creador. Él era al que Jesús adoraba, pero él nunca adoró a Jesús. Y es al único al que los musulmanes oran, tal y como Jesús lo hizo. Y puedes encontrar esto en la Biblia cuando Jesús dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces Jesús se somete a la voluntad de Dios, como los musulmanes lo hacen. Espera, estoy totalmente seguro de que no tienes suficiente conocimiento sobre el cristianismo, porque Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Bueno, he hablado en uno de mis videos anteriores sobre el tema de las dos naturalezas, y esto no puede ser lógico. Lo entenderás cuando termines de ver este video. ¿Jesús aceptó ser adorado? Sí, él lo hizo. Sí, él lo hizo, sí. Sí, él aceptó la adoración. Como musulmán, yo creo que Jesús nunca pidió ser adorado porque los mensajeros de Dios llaman a la gente a adorar a Dios, no llaman a la gente a adorarlos a ellos. Y no hay digno de adoración excepto Dios. Jesús nunca pidió ser adorado. De hecho, él rechazó ser adorado cuando él dijo: más en vano me adoran, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Mateo 15:9. Entonces aquí Jesús hace lo que los musulmanes hacen y creen. Si Jesús es un Dios, entonces tiene el poder de hacer milagros por sí mismo. Jesús no es un Dios. Él es Dios, pero ciertamente tiene el poder de hacer milagros. Sí. No, él solo vivió como un ser humano, siendo dependiente del poder que recibió cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Él dijo: haré lo que veo a mi Padre hacer. Ningún profeta fue capaz de declarar eso. Declarar que haría lo que ve. Como musulmán, yo creo en el nacimiento milagroso de Jesús y en los milagros que él realizó. Pero Jesús es un profeta de Dios, y él no puede hacer nada por su cuenta. De hecho, Jesús mismo dijo esto en Juan capítulo 5, versículo 30. Por mí mismo no soy capaz de hacer cualquier cosa. Cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, levantó la vista y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Jesús le dio gracias al Padre porque él le dio el poder de hacer este milagro. ¿Por qué Dios envió a Jesús? Él envió a Jesús, usted sabe que fue para traer a la gente de vuelta a él, porque la humanidad se alejó de Dios. Ellos estaban adorando imágenes, adorando un montón de cosas. Para ser el Salvador del mundo. En última instancia, para salvar al mundo. A morir por nuestros pecados y... Ustedes dicen eso. Nosotros, como musulmanes, decimos que Jesús fue enviado para llamar a la gente a adorar a Dios y decirle a la gente lo que Dios le dijo que dijera. Pero, ¿qué dice el mismo Jesús? Jesús dijo: es preciso que anuncie la buena noticia del reino de Dios a las otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. Lucas 4:43. Porque para esto he sido enviado. ¿Qué es esto? ¿A morir en la cruz por la salvación? No, para predicar las buenas nuevas del reino de Dios a las otras ciudades. Así que Jesús dice aquí lo que dicen los musulmanes. ¿Jesús negó la venida de algún otro profeta después de él? Sí, no hay profetas, sí. Negó que habría otro profeta mesiánico, sí. Yo diría que predicó su regreso, pero tampoco nombró ningún profeta. Nosotros no aceptamos eso. Jesús dijo: queridos amigos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Podemos ver que la palabra espíritu se refiere a los profetas, y Jesús dijo, muchos falsos profetas, pero no dijo que todos ellos son falsos profetas. Él dijo que muchos. Entonces vendrían otros que serían verdaderos profetas. Pero, ¿cómo sabemos si son de Dios o no? Mira el siguiente verso. Así es como se puede reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Juan capítulo 4, versículo 2. Pues bien, si se pone al profeta Mohammed ante esta prueba, Mohammed es de Dios. Porque el profeta Mohammed, que la paz sea con él, reconoce a Jesús. De hecho, una de las enseñanzas básicas del mensaje de Mohammed es creer en Jesucristo y su madre María. ¿Jesús guió a la gente de aquel tiempo a toda la verdad? Sí, sin duda. Sí, porque él dijo, yo soy la verdad. Sí, él lo hizo, por la revelación. Sí, la revelación, sí. Si Jesús guió a la gente de ese tiempo a toda la verdad, entonces, ¿por qué dijo que habría alguien que guiaría a las personas a toda la verdad? Él dijo, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero, ¿quién es el Espíritu de la verdad? El Espíritu Santo. Aquí, el Espíritu de la verdad no puede hacer referencia al Espíritu Santo, ya que, de acuerdo a tu fe, el Espíritu Santo es Dios y la tercera persona de la Trinidad, por lo que siempre existe. Entonces no podemos decir cuando venga, y no podemos decir porque no hablará por su cuenta. Y ya que Él es Dios y la tercera persona de la Trinidad, entonces el Espíritu de la verdad en ese verso se refiere a un hombre o a un profeta. ¿Por qué? Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, por lo tanto significa que no ha llegado aún. Y cuando venga, Él os guiará a toda la verdad. Eso significa que toda la verdad no ha sido revelada todavía y cuando llegue Él os guiará a toda la verdad. De manera que no habrá necesidad de que cualquiera venga después de Él, lo que también significa que será el último profeta. Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y estos son los atributos de los profetas. No hablan por sí solos. Ellos dicen solo lo que les fue revelado por Dios. Comparemos esto con lo que Dios dijo en el Corán acerca del profeta Mohammed. La paz sea con él. No habla por propio impulso, no es sino una revelación que se ha hecho, la estrella 3-4, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Los profetas dicen lo que está por venir de acuerdo a lo que les fue revelado por Dios. El profeta Mohammed nos dijo lo que está por venir, y ahora vemos que gran parte de lo que nos dijo que vendría hace 1400 años ha surgido ahora. Hay ahora cosas que podemos decir acerca de esto, pero voy a decirles una cosa. El profeta Mohammed dijo, la hora, el día del juicio, no llegará hasta que la gente compita entre sí en la construcción de edificios altos. Creo que no hay necesidad de explicar lo que dijo el profeta Mohammed, porque esto es algo de lo que hoy somos testigos. Lo que dicen los profetas viene de la misma luz, y es por eso que digo que eran musulmanes. Todos ellos llaman a la gente a adorar a un solo Dios, el Padre, como ustedes dicen, y todos ellos están adorándole. Y mira la forma en que los profetas oran de acuerdo a la Biblia. Y mira hoy quienes están rezando de la forma en que lo hicieron los profetas y Jesús. Entonces Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y Jesús se postró sobre su rostro y oró. ¿Quiénes postran sus rostros sobre el suelo cuando rezan? Piénsalo.